Este libro es un libro que recomienda Bill Gates. Es uno de sus libros favoritos. Así que lo leí. Voy a hacerles una pequeña revisión del libro general y compartirles los aprendizajes que tengo que en verdad me hicieron ser mucho más humilde en cómo interpreto el mundo. Realista y humilde en cómo interpreto al mundo. Y no solamente me ha ayudado a ver el mundo de una manera distinta, sino a ver todos los proyectos que tengo, incluso mi familia, mis negocios, todos los proyectos que tengo alrededor, con una mirada más crítica. Este se llama el libro Factfulness y el día de hoy vamos a analizarlo, de Hans Rosling. Sin más rodeos, hablemos de negocios. Bien, el libro empieza con una encuesta. Los invito, si no quieren leer el libro, los invito solamente a leer las primeras 20 páginas del libro. Y empieza con una serie de preguntas, son como 13 a 15 preguntas, 13 preguntas que son de marcar, o sea, A, B o C, para ver cómo interpretan al mundo y qué tan correcto o errado está tu visión del mundo. Por ejemplo, cuál es el índice de pobreza actual, dónde viven, cuál es la cantidad de mortalidad infantil que hay al día de hoy, cuántas personas tienen acceso a educación, como que preguntas bien generales a nivel global. Resulta que el libro, al tú terminar el resultado, te darás cuenta, y esa es la teoría del libro, que los chimpancés aciertan más que las personas más inteligentes del mundo. Gentes que están en maestrías gigantescas o en maestrías súper reputadas o doctores que les hacen estas preguntas y resulta que los chimpancés aciertan más al momento de responder las preguntas. Y voy a ir paso por paso porque la idea no es hacer un resumen, simplemente compartirles las cosas que más me impactaron y más me hicieron cambiar un poco mi mentalidad. En primer lugar, entender que el país no está dividido o ni en Occidente, ni en Oriente, no está dividido en pobres y ricos. Por ejemplo, el libro hablaba del índice de pobreza. ¿Cómo está el índice de pobreza? Como les muestro acá en el gráfico, ¿no? El porcentaje de la humanidad que vive en nivel 1 de pobreza, es decir, con menos de $2, ha bajado desde 1800 de 85%, en 1966 era 50% y para el 2017 era 9%. Entonces, la realidad que habla el libro, y es muy interesante este concepto, es que nosotros podemos decir que estamos mal, o sea que, oye, hay pobres todavía en el mundo y pobres en extrema pobreza en el mundo y hay que corregir eso, hay que ponerle mucho empeño a eso, pero no está mal decir, sí, hay X cantidad de pobres, pero la realidad está mejorando. Y el autor pone un ejemplo muy interesante sobre esto y eso significa el factfulness, el tener esta mirada crítica, esta mirada como más humilde de las cosas. La realidad está mejorando, es como ver a un niño que está en una incubadora porque es prenatal y tiene ciertas dificultades. El niño está mal, pero puedes decir en la semana siguiente que por la incubadora está mejorando, sí. No está mal decir, tenemos un problema grave de esto, pero las cosas han ido mejorando. Por ejemplo, el COVID. ¿Cuánta gente creen que mató el COVID en toda la temporada de COVID? Más o menos fue 6.8 millones de personas. Sería cruel decir de mi parte, murieron 6.8 millones de personas, pero estamos mejor que la peste española en 1918. Suena cruel, ¿verdad? Porque murieron 6 millones de personas. Pero no está mal decir, han muerto tantas personas y es grave, pero la realidad está mejorando. Por ejemplo, en la peste española murieron menos, como 5 millones de personas. Pero en 1918, que fue la peste española, equivalía al 2.7% de la población, mientras que el COVID equivalía hoy a 0.088% de la población. Entonces, se asumió mejor esta gran pandemia, pero fue trágica igual, y fue viral y mató a muchas personas. Pero la realidad es que sí estamos mejorando a pesar de que hubo muchas deficiencias. Entonces la siguiente, espero seguir mejorando, si es que hay, espero que no haya siguiente. Pero no está mal tener esa mirada reconciliadora de las cosas. No es o malo, o bueno, o negro, o blanco. Se reconcilian las cosas. Hay dos elementos del libro que me llamaron mucho la atención. El primer elemento es este gráfico de aquí, que es la esperanza media de vida de 1800 a la actualidad. En 1800 la esperanza de vida era de 31 años, como ven en la gráfica. Y si ven en la gráfica hay una serie de hitos que son caídas de la esperanza de vida. Por ejemplo, una de las primeras hambrunas en los años 1800, la gripe española, una caída tremenda en 1918, la Segunda Guerra Mundial, también una caída muy fuerte, y de la nada hay un hito que no se ve. Y me llamó la atención, como que dije, ¿qué es eso? Hice doble clic, como ven en la imagen. ¿Qué es esa caída que no se ve? Que es una caída
más grande que la hambruna de 1800. Y fue en los años 60, yo no sabía eso, perdónenme mi ignorancia, pero en los años 60 fue la mayor hambruna de la historia provocada por el hombre en China. ¿Qué pasó? Hubo un problema con el tema de los cultivos y resulta que el gobierno chino cogió toda la comida y la distribuyó ellos mismos. Comunismo puro. Entonces agarró toda la comida y la empezó a distribuir y se quedó sin comida. ¿Qué veías? Murieron entre 15 y 40 millones de personas. Y estuvo oculto 36 años. O sea, no se supo en los 60s. Se supo 36 años después. Y en esta distribución hubo gente que moría. Obvio, los abortos crecieron muchísimo porque tenían que reducir la cantidad de personas para poder llegar a cubrir con la comida que ellos mismos distribuían de manera poco eficiente. Hubo canibalismo. Había gente muerta en las calles y fue una caída, como ven en la imagen, fuerte en la cantidad de esperanza de vida. Esa situación me puso un poco la piel de gallina, pero es interesante cómo no se televisó o no se comunicó esa información porque se mantuvo oculta, ¿no? Eso es un pequeño paréntesis de las cosas que me llamaron la atención. Y otra cosa que me llamó la atención es ¿por qué pensamos o tendemos a pensar que el mundo está mal, ¿no? En primer lugar, él habla de la crítica de la prensa, ¿no? La prensa te va a poner tantos niños sufren de anemia en el año y están muriendo en el año. Siempre tienes que compararlo con una data importante, ese dato, ¿no? La anemia, ok, pero ¿con qué lo comparas? Entonces siempre son como fatalistas o buscan dar esa noticia amarillista y por eso estamos como medio reformateados. Al mismo tiempo, lo que les decía, la sensación de que es cruel dar una nota positiva frente a una negativa y el recuerdo equivocado del pasado, que es esta cosa que te digo de los años de 1960, por ejemplo. Es un recuerdo equivocado sobre el pasado, que en verdad no lo tenía mapeado. Y este libro también algo interesante que hace es que divide la pobreza. Y hay una página que les quiero compartir, se los voy a compartir en la descripción, que se llama dollarstreet.org, en donde tú puedes ver fotos y videos de cómo viven las familias realmente con los distintos niveles de ingresos en las distintas partes del mundo. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, cómo vive una persona que gana menos de $2 al día en el Perú, o cómo vive una persona que gana $20 al día en Estados Unidos. Y entonces empiezas a ver como que realmente fotos y videos para que veas la realidad. Porque a veces tenemos una mirada dicotómica de las cosas en donde dice los pobres, los ricos, los pobres, los ricos, y es una mirada que divide más que reconcilia y es inexacta la mirada. Otro punto importante que habla bien interesante y es el sesgo de la línea recta, que quiero compartirles y esto me ayudó mucho en el tema de mis negocios. Si ustedes ven cómo está creciendo la población mundial en este gráfico que les comparto acá, en 1800, antes de Cristo, éramos 5 millones de personas. Miren, 5 millones de personas. Y crecimos a 1.000 millones de personas en 10.000 años. 1.000 millones de personas. De 1.000 millones de personas crecimos esa misma cantidad, 1.000 millones de personas, en los siguientes años. En 130 años crecimos esa misma cantidad, 1.000 millones de personas. Y crecimos más de 5.000 millones de personas en menos de 100 años atrás. Entonces tú dices, ves la línea y dices, oh, esta vaina se va a desbancar. Hay que cortar, hay que dejar de tener hijos porque esta vaina está yendo hacia arriba. Bueno, resulta que no es así. Las líneas, el autor dice, las líneas que parecen rectas también se pueden curvar. Y en el análisis que hacen social los entes encargados, es que nuestro tope va a ser 12 a 13 mil millones de personas y de ahí empieza a bajar. No es un tema de control natal. Y a veces la gente viene y te dice en una conversación, sí, hay que tener menos hijos porque los recursos se van a acabar y que esta mirada fatalista. No, es mentira. Esa vaina es una gran mentira. Porque vamos a llegar estamos de hecho ya en una bajada hacia tener en 11 mil, 12 mil, va a empezar a caer. Entonces, cuando te digan eso en una conversación, dile, es mentira, ¿dónde está la data? ¿Dónde estás viendo eso? No, que hemos crecido desde los años antes de Cristo, estamos creciendo así. Bueno, pero la línea recta no va a mantenerse recta necesariamente siempre, y menos en este tipo de casos, que son más complejos. Y el libro te explica con datos justamente cómo esas conversaciones que te dicen son realmente mentira. Pero hay algo importante, y él lo que dice, como que es una gran frase que queda en mi cabeza, es el mundo no puede entenderse sin cifras, pero tampoco puede entenderse solamente con cifras. Y hace una serie de análisis o de experiencias personales, y eso es lo bonito del libro, que él mezcla no solamente la parte de data, sino que cuenta cosas muy personales. Por ejemplo, él cuenta cómo se va con sus estudiantes, él es de Suecia, y se va con estudiantes del primer mundo a India, a un hospital. Y en el hospital justo estaban llegando todos sus estudiantes y ven que el ascensor está cerrado y tenían que llegar al ascensor. Era un ascensor en cuanto a niveles de pobreza nivel 2. Y entran todos menos una chica que pone el pie, y acá en Occidente, si tú pones el pie, el ascensor se vuelve a abrir, ¿no? Bueno, allá en India no. Se cierra y se cerró el ascensor en su pierna.
y el ascensor empezó a subir y tuvieron que abrir el ascensor así urgente antes de que se le corte la pierna por completo. Quedó un poco herida, etcétera, y él se quejó. Los de India le dijeron, oye, en verdad nosotros no somos así, porque no, ¿para qué vamos a cubrir ese riesgo exactamente? O sea, lo que los occidentales lo hagan así no quiere decir que esté bien. Y como que le quedó algo grabado y es, oye, efectivamente, ¿no? Tengo a veces preconcepciones que generalizo y no me permiten tomar buenas decisiones como en este caso. Porque más allá de los datos que da, que yo puedo volver a consultar en el libro, es importante que ustedes sepan que las herramientas que se lleven para la toma de decisiones, ¿no? Nosotros solemos tomar decisiones en base a información, por eso el periodismo es el cuarto poder, porque la gente toma decisiones, ve que Sky es el mercado de agricultor y tú tienes plata invertido en, no sé, Alicorp y dices, oye, voy a sacar plata en algún terreno grande donde justamente estás sembrando para exportar, oye, saco mi plata de ahí. O tomo precauciones o diversifico, pero la información es una forma de tomar decisiones. Entonces, hay dos herramientas importantes, comparar y dividir. Y en ese sentido, tú siempre tienes que comparar cosas con algo. En 1950, de cada 100 nacidos, 15 murieron. En el año 2016, de cada 100 niños nacidos, 3 mueren. Cuando uno realmente compara, divide y compara, se da cuenta que el porcentaje ha bajado de 15% de mortalidad de los niños recién nacidos a 3%. Es un avance fuerte. Si es que ves en el periódico una data alarmante, pero solamente hay una cifra, duda. Siempre tiene que haber alguna comparación. Esa es una herramienta. Incluso a nivel de negocios. Cuando tú ves una data creciendo, por ejemplo, el número de seguidores en Instagram. Bacán el número de seguidores, pero eso es una métrica vanidosa. ¿Están creciendo tus ventas? ¿Cómo comparas el número de seguidores con la cantidad de ventas? Y ahí tú dices, oye, ¿estoy segmentando correctamente o no estoy segmentando correctamente? De repente estoy creciendo en seguidores, pero nadie me está comprando. Siempre compara, porque si no te puedes guiar de métricas que son vanidosas. Otro cosito más, código PIN del mundo, 1114. Es decir, ¿cuánta gente hay? Si tú ves el mapa del mundo, tú ves América y dices, wow, debe haber igual de gente que en Asia, ¿no? O de repente ves África, que es grandaza, y dices, pucha, África mucho más que América, ¿no? El código PIN del mundo es 1114. En esa época era 1.000 millones en América, 1.000 millones en África, 1.000 millones en Europa y 4.000 millones en Asia. Hoy en día, para darse un poco los números reales, en América hay 1 billón de personas, o sea, 1.000 millones de personas. En Europa, 750 millones de personas. En África, 1.300 millones de personas en África. Y en Asia, 4.500 millones de personas. El instinto de generalización. Eso es otro tema que me gustó bastante. Solemos generalizar. Y está bien. No podemos, la verdad nos supera nuestra mente. De hecho, la verdad de una persona es la adecuación de la mente a la realidad, creo yo. Pero el tema es que como la verdad nos supera, y si tenemos que describir la realidad constantemente, usamos la generalización para avanzar, porque si no sería un gasto mental gigantesco para poder describir la realidad en toda su verdad. Entonces está bien la generalización, nos ayuda a sobrevivir, a ser breves, pero cuando la generalización pasa a ser problemática, cuando se vuelve estereotipo, cuando se vuelve una etiqueta. Entonces el autor habla del problema del estereotipo. Y les voy a contar algo que me pasó muy personal. Me agarraron de mi cuenta un reel, o sea, un video descontextualizado de mi YouTube grande donde hablaba explicando el capitalismo y por qué me parece interesante el capitalismo, ¿no? Y obviamente una persona agarró más de izquierda y compartió mi video como escandalizándose, sin ningún tipo de argumento, como diciendo, miren lo que cree esta persona sobre el capitalismo. Como que dando a entender a su gente que estaba viviendo en las nubes, ¿no? Y empecé a generalizar terriblemente en mi cabeza, porque uno normalmente suele ser como que el nosotros y ellos, el nosotros y ellos, y eso divide a la sociedad. Entonces, justo leía este libro cuando me pasó eso, y empecé a decir, pucha, de repente creo que tengo que escuchar y estar con la mente más abierta para entender los argumentos y llegar a una conclusión interesante o no llegar también. Porque creo que algo interesante del libro es que cuando uno debate es cuando salen las mejores ideas. Entonces, no hay que tomarnos personal el tema de los argumentos y hay que estar muy abiertos también a escuchar y no generalizar, porque eso te permite generar estereotipos. Evitar, por ejemplo, la mayoría. La mayoría está entre 51 y 99%. ¿Cuál es el porcentaje? Evita la palabra la mayoría. Y el otro punto que habla importante es cuidado con estos ejemplos excepcionales, ¿no? Creo que similitudes también de los mismos grupos. En este caso, por ejemplo, cuando yo
oye, es una concepción ideológica, política sobre el tema monetario, ¿no? Unos creen que es la igualdad total, en donde el Estado tenga que distribuir al 100%, y otro lado, en mi caso, imagínate, era en ese sentido, menos injerencia del Estado para libre mercado, ¿no? Creo que podrían haber puntos donde se encuentren esas teorías y no tener una mirada polar. Pero bueno, eso me pasó y le quería compartir como algo muy, muy personal. Otras cosas ya para terminar. Varios sesgos que me tranquilizaron mucho entenderlos. Uno es el sesgo de que el cambio sea lento no quiere decir que no haya cambio. Y aquí esto aplica con mis negocios, a veces uno quiere apresurar las cosas, con mi vida personal. O sea, pequeños cambios realmente hacen la diferencia. Y un buen producto, por ejemplo, es la mejora sutil en el tiempo de ese producto porque genera un interés compuesto. Y mirándolo a nivel personal, si tú mejoras poco a poco todos los días en algo, es un interés compuesto que al final te regresa y vas a ser una mejor persona, vas a ver un cambio gigantesco al final. 1% al día es 37 veces mejor al final del año, como diría James Clear. Entonces, es importante eso de ahí, entender que valorar los pequeños cambios. Que sean pequeños no quiere decir que no hayan cambios. El instinto de perspectivas únicas. También me gustó. Dale un martillo a un niño y todo le parecerá un clavo. Me gustó esa frase porque a veces uno tiene que ver el doble filo del conocimiento específico. Yo tengo un conocimiento específico de negocios, por ejemplo. Pero a veces yo interpreto que todo es negocio y está mal. Está mal porque mejor prefiero llevar mi caja de herramientas para ver distintos enfoques o rodearme de gente que tenga perspectivas distintas que yo para complementar esa realidad. A veces uno, por creerse experto en algo, termina no considerando o no profundizando sobre distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, el efecto de halo, ¿no? Que es lo que a veces pasa. Si tú tienes expertise en algo, la gente va a considerar que tienes expertise también en otras cosas. Y eso es mentira, ¿no? Que Estados Unidos tenga el mejor o que tenga la realidad monetaria más sólida del mundo no quiere decir que a nivel moral sean los mejores, ¿me entienden? Empezamos a hacer esas conexiones de halos que son sesgos que tenemos. Y lo mismo pasa a nivel personal. Tenemos conocimiento de algo y creemos que eso agota la realidad. Y no. No porque no me des un martillo, todo será clavo. Y finalmente, el instinto de urgencia. Esta me encantó. Cuando uno aprende sobre contar historias, te enseñan que siempre al final de una historia tiene que haber un llamado a la acción. En todos mis videos normalmente te voy a decir, oye, suscríbete, comparte, comenta, no sé, como que siempre llamar a la acción. ¿Por qué sucede esto? Porque a nivel personal hay sesgos de llamado a la acción, es decir, de urgencia. Todo es urgente al final. Y lo que él dice es que todo llamamiento a la acción hace que tu manera de pensar sea menos crítica. Cuanto más urgente es algo, uno actúa más por instinto. Eso también viene del libro de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Cuando uno piensa rápido es por intuición y va tomando decisiones. Tomamos 35.000 decisiones al día. Al día, gente. 35.000 decisiones, ok, eso es un estadio de decisiones. Estoy decidiendo venir aquí, estoy decidiendo usar este micrófono, estoy decidiendo escribir, leer, estoy diciendo constantemente cosas. Qué importante es que ese estímulo de tener que hacer las cosas, bajarle un cambio y decir, ¿realmente es esto urgente? ¿Realmente lo que estoy haciendo o lo que me piden hacer, sacar con este reel, mandar esta campaña, es realmente urgente? Un día hagan un experimento y digan, no lo voy a hacer. Y vean qué pasa. ¿Se murieron? ¿Vino una enfermedad crónica? ¿Pasó algo como catastrófico? No. Te das cuenta que no pasa nada y dices, oye, no era tan urgente como creía. Se pudo resolver. Y al final del libro se van a llevar una gran sorpresa. No les voy a spoilear el libro, pero ya les he contado mis aprendizajes. Pero creo que lo más importante de todo es que después de leer el libro van a darse cuenta o van a tener una mirada más humilde a las cosas. Van a tener una mirada más de saberse pequeños en este mundo y con una mirada de niño curiosa a la realidad, que nunca hay que perder en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que los invito a leerlo. Si lo quieren conseguir, ya saben, en Busca Libre tienen 10% de descuento. Les llega rapidito a su casa con mi código DEBONIFAZ10. Acceden a este librito de Factfulness, Busca Libre, que es la librería más grande de Latinoamérica digital. Nos vemos, gente, el próximo domingo. Cuídense mucho.